Doctor José Chavasco Piedra ha sido oficial mayor del Congreso de la República. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Sí, va muy bien, buenas noches. Ha publicado un libro que se llama Sentando las bases para la gobernabilidad. Yo, con mi mentalidad del siglo XIX o XVIII más bien, digo, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? El libro está en la nube, señores. El libro está en Internet. Al libro se puede acceder virtualmente. Efectivamente. ¿En forma gratuita o hay que pagar una cantidad? He puesto un precio simbólico de $1.99. $1.99. Sí, pensando casualmente en que el mercado no es el Perú. Pensé, honestamente, porque fue una parte de mi proyecto traducir el libro en varios idiomas, pensé en los 6.000 millones de personas de este planeta. 6.000 millones de personas. Entonces dije, si son 6.000 millones, ajá, ahí lo tenemos. que venda unos 10.000 ejemplares, o 50.000 o 100.000. Correcto, sentando las bases para la gobernabilidad. ¿Esto es un manual para gobernar? Es un manual. Lo concebí en el año 2005, cuando yo terminaba mis estudios de maestría en gobernabilidad. Y me contacta el ahora alcalde de Trujillo, César Acuña, y me dice: Pepe, saliste del Congreso, quisiera que vuelques tu experiencia en mi partido. ¿Cómo? Dándole capacitación a los miembros de mi partido en manejo del Estado. Entonces, de esa manera, inicio yo un trabajo en un partido político contratado, porque yo no pertenezco a ningún partido político, y se me prende el foco y digo, ¿y por qué no hacer un manual para el gobernante? Porque cuando yo fui oficial mayor, de alguna manera también goberné una estructura administrativa. Correcto. Y entendí además que el término gobernar no solamente abarca al presidente de la República, ni a un ministro de Estado, sino que todos de alguna manera gobernamos. En el hogar gobernamos, en algún tipo de asociación gobernamos, y para ejercer una excelente gobernabilidad y mantener las cosas en orden, entendí que hay que tener ciertos conocimientos para poder trabajar con las personas y hacerle entender diversos aspectos de la vida diaria que a veces son incomprensibles por la masa, por el pueblo, y que para ello el gobernante tiene que tener ciertas características y actitudes con las personas. Uno de los problemas de la gobernabilidad consiste en que elegimos a unos gobernantes y después el país se vuelve ingobernable, entre otras razones porque una vez que hemos elegido, se establece una distancia enorme. ¿Es cierto? Entre el gobernante y el gobernado. Sí. Entonces los gobernantes dicen, por favor, ya votaste por mí, callado, dentro de 5 años nos vemos de nuevo. Entonces viene el problema. ¿Hay un manual para que no ocurra eso? Sí. ¿En tu manual hay una fórmula para que no ocurra hay que decirles, gobernante, tú eres tan humano como yo. Esa es función del consejero político del gobernante. Tú, gobernante, también transpiras, sudas, vas al baño. Eres tan humano como yo. Y de repente más vas tiempo... al baño, no tanto como debiera. de repente, eres tan humano como yo. De repente le da. Pero es tan humano como yo. Y también, señor gobernante, usted va a ser más tiempo exgobernante que gobernante. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esos asesores a veces son áulicos y son solamente gente que esperan decir aquello que el gobernante quiere escuchar. Error. Cuando yo trabajé de oficial mayor, Chema, tú sabes, he estado más de 10 años en la oficialidad mayor, empecé muy joven como oficial mayor a los 29 años, y la gente me decía, ¿cómo puedes tratar con alguien que te doble en edad y te hace un caso a ti, un joven de 29 años? Yo, afortunadamente, siempre he sido una persona que he roto esquemas, y le decía al presidente, a veces de igual a igual, que hay que trabajar, y él debe ser una persona hacerse sentir tan común como el resto. Y recuerdo muy bien que al gobernante se le decía cómo transmitir el mensaje de manera sencilla, con un lenguaje sencillo pero no vulgar, que es importante tener ciertas conductas de carácter público para que la gente perciba. ¿Le aconsejabas tú al presidente del Congreso? Claro, claro y a que otros, sí. Y a otros. Son los que dan la cara. Claro, porque al final, tú sabes que en esta época del siglo XXI nos manejamos bajo las percepciones. Sí, absolutamente, imagen. Total. Las imágenes. Entonces yo le decía, y aprendí con el tiempo también a decir al político, usted ya no es usted. Usted es usted en su casa, pero no de la puerta hacia afuera. Otra función, otro personaje. Ahora bien,
El problema se complica en países tan grandes como el Perú. Es cierto. Enorme. Diversidad geográfica, culturas distintas, barreras, la cordillera, los Andes, la selva. Acabamos de estar acá con el presidente de la región Loreto. Claro, en Uruguay es una maravilla. Así es. Estos consejos en Uruguay son perfectos. Costa Rica es una maravilla. Suiza, una maravilla, etcétera. Pero hacer eso en el Perú es bien bravo. ¿Hay una fórmula para eso? Sí, hay que buscar mensajes transversales. Hay que buscar un idioma. Eso significa que cuando yo me dirija a la población o el gobernante lo haga, lo haga pensando en el sector A, B, C, D y E. Buscar un lenguaje para todos. Y el lenguaje sencillo. Difícil, un profesor me dijo, mira Pepe, si tú hablas con alguien y ese alguien trabaja, por darte un ejemplo, ¿no? En la Plaza Unión vendiendo maní, que lo hemos visto todos los días, si te comprende el que vende maní, triunfaste. Correcto. Entonces habría que dirigirse de una manera sencilla para que el que menos, entre comillas, tiene una menor cultura, lo que fuere, le entienda al gobernante. El gobernante tiene que hablar sencillo, pero también tener ciertas actitudes personales, el saber saludar. Muchos gobernantes se olvidan de saludar y miran sobre el hombro. Muchos gobernantes se olvidan de que son producto del pueblo, totalmente. Y tienen que entender que el poder formal, que es el poder que nos da una resolución y un papel, es distinto al poder real, que es el que te da la amistad y el buen trato con las personas. ¿El poder te cambia el cerebro a la manera de una droga? Sí. ¿Te obnubila de alguna manera? Sí, porque se dejan llevar por los adulones. Los adulones. En mi blog hay una saga de artículos que yo le llamo, están titulados así, Consejos hasta de un conejo. Y uno de los artículos que figuran en esa saga se llama El Ayayero. El ayayero es una institución nacional muy importante. Exacto, y que el político tiene que tener en cuenta que ese ayayero no siempre es la persona adecuada para él, que él más que un ayayero, que más que llevar una persona que pintó con él las paredes o pegó los afiches de la campaña electoral, tiene que nutrirse de otro tipo de personas. Una cosa es la campaña y otra cosa es la gobernación o gobernar. Y para gobernar hay que prepararse. ¿Por qué? Porque el gobernante toma decisiones sobre millones de gentes. Cuando yo estudié, y si es parte de la experiencia, Chema, disculpa que me ponga como ejemplo, pero cuando yo estudié en España economía de gobierno, allá me dijeron, ¿usted es funcionario público? Sí. ¿Y qué toma en cuenta cuando usted toma una decisión, señor? Bueno, yo comencé a dar mis explicaciones, me dijeron, no. Un funcionario público tiene que tomar una decisión de la siguiente manera. ¿Cuánto gana el país con la decisión que estoy tomando? ¿Y cuánto perdería el país si tomo una mala decisión? Consiguientemente, el funcionario público y el gobernante tiene que tener eso metido como un chip. Pero no somos muy conscientes de eso. Hay que crear conciencia. Dictamos un montón de leyes sin cálculos de costo-beneficio, por ejemplo. Sí, es verdad. Cuando tú le preguntas a un político cuánto cuesta eso que está ofreciendo usted, no sabe. Mira. En una campaña electoral te lanzan una serie de cosas que son pues un torneo, juegos florales. Sí. Pero tú les preguntas, ¿y cuánto cuesta esa medida? No lo saben. Exacto. Ahora tú agarras un proyecto de ley, revisas el costo-beneficio y hay 3 líneas que dicen lo siguiente. Eso no puede ser. Este proyecto no irrigará gasto al Estado. Claro. Cuando se pensó en el costo-beneficio, no era un costo-beneficio simplemente económico, era un costo-beneficio social. O sea, ¿cuánto gana la sociedad con la ley que se va a aprobar? Y eso hay que tenerlo en cuenta. El gobernante tiene que decir las cosas de forma transparente, no tiene que mentir. Esta mañana hablaba con un amigo que tuvo la suerte de conocer a un asesor del presidente Obama, y en una disertación que dio en Washington, me cuenta mi amigo, dice lo siguiente: un político no debe mentir. Entonces mi amigo agarra, levanta la mano y le dice, pero si en mi país un político no miente, no gana. No gana. Claro. Y el asesor le dijo, un ratito. Y le dedicó 9 minutos al tema y resumiéndolo lo digo de la siguiente manera. Le dijo, tiene que tener en cuenta el político una cosa, que la verdad es estática y la mentira es dinámica. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que cuando un político afronta algo tiene que decir la verdad porque la verdad es una. Pero cuando un político miente, la prensa, los medios de comunicación comienzan a buscar la verdad, y esa mentira se vuelve dinámica, hasta que se consigue la verdad, y el desgaste es mayor con la mentira que con la verdad. Requiere otras mentiras. Exactamente, siempre. Y está en movimiento, más la verdad es estática y ya no se mueve. Consiguientemente, el gobernante tiene que decir las cosas de forma transparente, y si puede o no cumplir sus ofertas, una cosa es eso.
tiene que decirle al gobernado, si no puede cumplir, ¿por qué? Claro. Para que entiendan las cosas. Hay un problema colateral que es un problema de nosotros ya, los periodistas, la prensa. A veces no hacemos las preguntas correctas. Porque a veces, de alguna manera, somos cómplices, pienso yo, de esta forma así mentirosona de gobernar, más o menos por encima de las palabras bonitas, etcétera. Entonces, en una campaña electoral no hacemos las preguntas adecuadas y nos dedicamos a hablar de tonterías. No estoy en contra de las tonterías, ¿ah? Tampoco yo. No, de ninguna manera, porque la tontería es muy importante. Es parte de la vida. El otro día el presidente dijo una cosa, yo me ocupo solo de las cosas trascendentes, dijo. Pero eso está mal, eso error, no puede ser. Error. Eso no puede ser. Pero le quita la autoridad. Claro. Uno se da cuenta que la persona no quiere autoritarismo, quiere autoridad. Pero de todas maneras siempre es bueno que el periodismo también toque. Pero claro, a veces no hacemos las preguntas adecuadas. Pero ahí viene el político, pues. Ahí viene el político que sepa, de una manera elegante, educada, ¿no? Contestar, quizás dedicarle 10% a ello, pero poder también el político en cuenta su mensaje. El político, antes de salir, por ejemplo, a una entrevista, tiene que venir con 3 mensajes definidos y cumplir su objetivo en la entrevista de poder transmitir ese mensaje. De esa manera el televidente puede captar las cosas, pero hay otra cosa adicional, Chema. En este siglo XXI, por ejemplo, en este instante, tú y yo estamos compitiendo con otros canales donde sale Ricky Martin, sí, donde hay bailarinas. Entonces nuestro lenguaje tiene que evitar que la persona que está frente a su televisor machuque el control remoto. Claro, el control remoto es un invento del demonio, demoníaco. Exactamente, entonces el político de hoy tiene que ser lo suficientemente entretenido. Y eso ocurre con la política también. Claro, sale gente acartonada, muy seria, que no se ríe, que no le conoce. Hay políticos en los cuales yo, la verdad, que le he visto los dientes 2 o 3 veces, ¿no? Consiguientemente, ¿Por qué se piensa que el político pertenece a una clase superior? Porque mira, ahí hay un mito. Yo creo que las personas tenemos que desmitificar esas cosas. Tenemos que hacerle sentir al político, y el político tiene que empezar sintiéndose que es tan igual que nosotros. El político tiene que demostrar que es tan humano como el resto. Como lo decía al principio, que respira y todo. Se emplea a veces un lenguaje tipo monarquía absoluta, ¿no? Sí. Se habla de la majestad del Parlamento. ¿Qué cosas ya anticuadas? ¿Por qué el político se considera una autoridad? Me llama poderosamente eso la atención. Mira, el poder que ejerce podría ser quizás un tipo de explicación, pero él debe ser el más sencillo de todos. Cuando tú me dices ese tipo de autoridad y qué sé yo, da la impresión de que es un marciano cuando no lo es, pues. No es, pues. ¿Cuánto tiempo debe dedicar un congresista a atender a sus electores? Correcto. Mira, el Congreso, para poder contestarte esa pregunta, en la actualidad le dedica muy poco. Muy poco. El Congreso ha definido 1 semana para la función de representación, sí, y viajan a su localidad, cosa que está muy bien. Pero también el Congreso tiene que reformarse en su manera de trabajar, porque actualmente existen 24 comisiones. Los parlamentarios pertenecen a 3 o 4, son accesitarios, van corriendo de un lugar a otro, no se sientan bien a atender la comisión y le quitan tiempo al tema de recibir a sus votantes. Exactamente. El Congreso tiene como 7 u 8 edificios en la Bancaya, en Conaco, por acá, por allá. Caminar todos esos sectores para llegar al pleno, van todos sudosos, se juntan, entonces ni siquiera hay una organicidad. Es como el cuerpo humano. El Congreso tiene que organizarse tan eficiente como ese cuerpo humano, y en la actualidad le dedica muy poco al votante y le dedica muy poco a la persona que viene. Mira, cuando yo era empleado del Senado, había una comisión que se llamaba la Comisión de Derecho de Petición. La presidía en esa época un parlamentario amigo mío, ¿no? Y excelente senador, Carlos Enrique Melgar, lo conocerás. Hombre, el famosísimo senador. Entonces llegaban un tribuno. Claro que sí. Con esa oratoria. Un oratorio impresionante. Tremendo. Y llegaban los pedidos de la gente a esa Comisión de Derecho de Petición, y llegaban gente de Puno, de Junín, que hacían su cola en el Congreso, venían con su memorial, y nunca los podía atender de repente Carlos Enrique, quizás porque no quiera, pero no podía atenderlos. Consiguientemente, cuando la persona viene de tan lejos a buscar a su representante y se va desilusionado de no poderlo ver, va contra el congresista, va contra el Congreso, va contra todo, y le genera una serie de animadversiones para que él pueda ser menos eficiente en la labor política que tiene que tener para cumplir con la gente que votó por él. Vamos a unos puntos de lo que está ocurriendo ahora. Correcto.
la gente está totalmente desconcertada y dice ya que se peleen entre ellos, me llega todo esto. El espectáculo que estamos viendo entre el TC y el CNM y todo, ¿qué es esto? Terrible. ¿Por qué ocurre esto? ¿Esto es una lucha de poderes? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Yo percibo de que hay un tema político de fondo. Hay un tema político de fondo, donde 3 magistrados han decidido tomar una decisión en contra de la autonomía que tiene un Consejo Nacional de Magistratura con sus reglas claras respecto a poder elegir fiscales. Esta mañana, en esta casa radial, sí, he escuchado a las personas involucradas en el tema y a la luz de lo que hemos escuchado, se nota claramente que el TC de repente se ha excedido. Sí, pues, porque están nombrando un fiscal, ¿no? Exacto. Digamos. Exacto, todo eso genera un desorden. A la luz del votante, volviendo al tema de la gobernabilidad, que dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me desconcierta. ¿Por qué se enfrenta el Estado contra el Estado? Sí. Entonces esa falta de autoridad también del resto de miembros del Estado. Desacredita completamente. Desacredita y le quita legitimidad. Le quita legitimidad. ¿Por qué nunca se repara en el concepto de legitimidad? Porque no es un concepto que tiene un componente ético muy importante. Totalmente. Y social. Es la manera en que la gente cree en el resto y se le quita credibilidad porque no hay legitimidad. Tenemos mucho debate leguleyesco, muchas cosas. Sí. No, el artículo dice una cosa, no, el artículo está otra cosa. Cuando lo que está en cuestión es la legitimidad. Porque los artículos de la ley se cambian, pues. Exacto. Acá somos tromes en hacer leyes. Chema, además el Perú necesita menos leyes que nadie. Sobran leyes en este país. Lo que el Congreso tiene que hacer es difundir las leyes que aprueba. Sí. Porque nadie conoce lo que se aprueba. Claro, y hacer una ley aplicable, ¿no? Claro, y en lenguaje sencillo. Si yo le doy la ley que sale en el peruano a una persona con educación, hay personas de todo tipo, común, el medio común. Se pierde completamente. Lee la ley y no termina de leer el artículo primero porque no le entiende. Se pierde completamente. Claro. Lo otro que me llama tanto la atención, no debería, pero me llama tanto la atención, es que tenemos una prolongadísima huelga judicial y no pasa nada. Parece que a nadie le importa. Mira, Xema, coincidentemente, en el libro yo analizo la huelga judicial del 2004. Ajá. Por el concepto de gobernabilidad y por qué. Claro. En esa época pasaron 3 meses y el Poder Judicial seguía en huelga. Un problema de carácter local se convirtió en un problema de carácter nacional. Sí. ¿Por qué? Porque los juicios no salían, los juicios de alimentos estaban detenidos. Las empresas tenían detenidos los juicios. Sí, absolutamente. Estados Unidos en esa época empezó a presionar al Poder Judicial para que resuelvan los problemas de las empresas norteamericanas y de ello iba a depender un crédito, me parece, y muy importante para el Perú. Entonces lo que es un problema local se convirtió en un problema nacional que nos afectó a todos. Ese es el reto de la gobernabilidad, que los problemas pequeños no crezcan para que sean problemas grandes y generen desórdenes sociales. El escenario que estamos viviendo ahora. Y se está repitiendo ahora. Gracias, José. ¿Cómo accesamos, como dicen ahora los jóvenes, al libro? Gracias por la pregunta. Internet, mi libro está en mi blog, que es josesebasco.com. Ok. Ahí encontrarán mis entrevistas. Esta la vamos a ver mañana en mi blog. De acuerdo. Gentilmente, gracias a la invitación. Y allá hay un icono en el cual se puede comprar el libro a $1.99. Muy bien. Más que el aspecto económico, me encantaría que la gente lo lea para que pueda tener ciertos conocimientos para poderse conducir mejor y pensar que tenemos que pensar en el bienestar de las personas y al gobernante decirle una cosa, que piense en la felicidad de la gente. Gracias, José. Señoras y señores.